Bien, buenas tardes a todos y todas. En nombre de la Cátedra UNESCO de Comunicación, Democracia y Gobernabilidad de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO y de la Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, les damos una calurosa bienvenida a este evento, La información como bien público, desafíos y perspectivas de futuro en República Dominicana. Este webinar tiene como objetivo llamar la atención sobre el papel esencial del periodismo en la producción de noticias como información verificada en el interés público. Y sobre todo, cómo esto depende de un ecosistema más amplio que habilita la información como bien común. Agradecemos el acompañamiento del doctor Mariano Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias, Humanidades y Artes de esta universidad. También nos honra con su presencia desde Cuba la señora Elena Nápoles, oficial del Programa de Comunicación e Información de la UNESCO con sede en La Habana. Asimismo, agradecemos la presencia de la señora Mercedes Castillo, presidenta del Colegio de Periodistas, Colegio Dominicano de Periodistas. Agradecemos mucho la presencia del señor Félix Almonte, presidente de la Asociación de Escuelas de Comunicación de República Dominicana. Agradecemos a nuestros panelistas, cada uno de ustedes que ha acudido a este importante diálogo que marcará una pauta para seguir insistiendo en la necesidad de preservar la labor y la seguridad de los periodistas en el mundo virtual. Damos la bienvenida a docentes y alumnos que se encuentran ya en la sala. Hemos marcado el 54, ¿verdad? Un número simbólico para comenzar este diálogo, este webinar. Agradecemos mucho la presencia de cada uno de ustedes. Con ustedes de inmediato pasamos a las palabras del doctor Mariano Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la Pucamaima. Adelante, doctor, que va a estar sin cámara porque está en un dispositivo que no se ha podido conectar la cámara. Estos son los detalles de la tecnología, ¿verdad? Adelante, doctor Mariano. Gracias, profesora Anabélica. Bueno, gracias a todos ustedes por esta oportunidad que ustedes dan para disfrutar de sus experiencias y su conocimiento en este tema tan importante y cada vez actual, que es el de la libertad de prensa, sobre todo con esta diversidad de medios de comunicación, de facilidades para la comunicación. Cada vez pues hay que defender, ¿no? La libertad de prensa, que bueno, y cada vez es más libre, ¿verdad? Valga la redundancia, esa libertad, sobre todo con las redes sociales. Yo sé que ustedes son expertos y expertas en esta área, así que yo pienso que es una contribución sumamente importante para compartir, repito, experiencias y conocimiento. Le deseo mucho éxito y yo, aunque no esté en la cámara, pero estaré aquí disfrutando de este manjar en esta bella tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por su acompañamiento siempre. El Día Mundial de la Libertad de Prensa tiene su origen en una conferencia organizada por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en Namibia, Windhoek, en 1991. Y en este año especial, el Día Mundial de la Libertad de la Prensa vuelve a tener sus raíces, y se centra en los problemas contemporáneos de la libertad de expresión y el acceso a la información, el rol del servicio público, del periodismo en este ecosistema de comunicaciones que ha cambiado tanto, ¿no? La humanidad. Se promueve entonces este año la idea de una información como bien común, poniendo un énfasis muy especial en la diferencia entre información y otros tipos de contenido de comunicación, como lo son la desinformación, el discurso de odio y el entretenimiento o los datos, por ejemplo.
pero ¿qué hay de la seguridad de los periodistas para el trabajo en la virtualidad? Las dificultades que afrontan y la necesidad de que el periodismo sea protegido para el beneficio de la sociedad en general. Aquí veremos algunas reflexiones sobre estos temas y algunos otros más que ponen y que proponen nuestros panelistas del primer bloque. Vamos a comenzar de inmediato con la señora Mercedes Castillo, graduada de licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es una destacada gremialista que ha repetido en varias ocasiones en la presidencia del Colegio Dominicano de Periodistas, exdirectora del Centro de Documentación para las Comunicaciones SECOM de la Escuela de Periodismo de la UAS. Con ustedes, Mercedes Castillo. Adelante, Mercedes. Gracias, buenas tardes, Ana Bélgica, Elena Nápoles, representante de la UNESCO a nivel regional en el área de la cultura, y los demás panelistas que nos acompañan, Félix Almonte como presidente de la Asociación de Escuelas de Comunicación de la República Dominicana, y a todos los panelistas y participantes. A mí me fascina mucho este tema, porque diariamente en el Colegio de Periodistas tenemos que tratarlos, abordarlos, toda esta temática que estamos tratando esta tarde. El Código de Ética del Colegio Dominicano de Periodistas establece que el periodismo es un servicio público y que nosotros los periodistas trabajamos para toda la sociedad, para el público, que es a quien nos debemos en nuestro ejercicio profesional. Y la UNESCO, ahora para el Día de la Libertad de Expresión, de libertad de prensa, el pasado 3 de mayo, estableció la información como un bien común, lo cual es cónsono con lo que está establecido en nuestro Código de Ética. Me da muchísimo gusto porque escuchando a Juan Bolívar Díaz, destacado periodista dominicano y pasado presidente de nuestro Colegio Dominicano de Periodismo, hoy embajador en España, él decía que el fin último de la comunicación, del periodismo, es buscar la felicidad de la gente. Entonces, tal y como ha establecido la UNESCO de que el periodismo debe servir para la civilización, para la educación del público, de lo que están afuera, que cada vez sean más conscientes de su ser como ente de la sociedad. Y nosotros pues contribuir con eso, con ese nivel de atraso, pudiéramos decir, del público en general, que nuestro pueblo cada vez sea más, tenga mayores niveles de información para poder pues manejarse mejor y tomar decisiones importantes en su vida y también en toda la sociedad. De manera que el periodismo no es una información cualquiera. El periodismo es la información de actualidad, como decía, como ha dicho el maestro Luis Martínez Alberto, José Luis Martínez Albertos, maestro de periodismo de España, de mucho tiempo y autor de un libro que los periodistas, pues en la escuela de periodismo manejamos, como son el periodismo y los géneros periodísticos. Yo pienso que esta tarde, pues nosotros vamos a recrear lo que es un derecho fundamental, como lo es la libertad de expresión. Es un derecho humano de todos los ciudadanos del mundo. Y de manera particular, pues, es la piedra angular para el ejercicio del periodismo, porque eso conecta con la democracia. Sin democracia no se puede ejercer la profesión, porque nosotros necesitamos libertad para ejercer nuestra profesión. Necesitamos hurgar
hurgar, investigar, preguntar, verificar, contrastar las informaciones. Y eso no se puede hacer en un ambiente donde hayan obstáculos para hacerlo. Cada vez más se hace necesario que la libertad de expresión, que nos va a llevar a la libertad de prensa, porque la libertad de prensa tiene que ver con la capacidad que tienen los medios de comunicación de divulgar las informaciones, jugar el rol de canales, los canales naturales a través de los cuales los trabajos periodísticos que nosotros realizamos puedan divulgarse en dichos medios y que la sociedad pueda pues enterarse, informarse, orientarse a través de los mismos. De manera que no siempre la libertad de prensa ni la libertad de expresión están garantizadas. Aquí en nuestro país tenemos la experiencia de medios de comunicación que han sido atacados y cerrados. Por ejemplo, el caso del mismo Listín Diario fue cerrado en la época de Trujillo por mantener una posición pues de libertad, de querer la libertad para nuestro pueblo. Y ese régimen, que era un régimen de fuerza, pues cerró ese medio. Pero también nosotros tenemos una galería de mártires de la prensa, donde no se ha respetado ahí la libertad de prensa ni de expresión. Periodistas que han querido expresarse libremente temas y situaciones que son de interés público, de interés nacional, pues por eso han perdido la vida, lo han asesinado, lo han desaparecido. Y nosotros vimos ahí el caso de un periodista que era también, era un referente también de lo que era la lucha obrera en la década de 60, y se habla de que fue desaparecido en 1967. Se habla de que lo tiraron por el río Iguamo, en San Pedro de Macorís, ese régimen de fuerza. Entonces, de los 12 años del doctor Joaquín Balaguer, se habla de eso. Se habla también de pues, Plinio Díaz, otro periodista también que fue pues desaparecido, y se entiende que fue pues asesinado por ahí por una pudiéramos decir un bosque por Villamella, donde llegamos a ir al lugar donde se considera que fue finalmente asesinado, desaparecido y luego aparecido asesinado. Bueno, y los casos más connotados de Orlando Martínez, que fue un periodista que dijo, expresó, escribió lo que consideraba, y eso le costó la vida. Entonces, la intolerancia en lo que es el ejercicio de la profesión, la prensa dominicana, los periodistas lo hemos vivido en carne propia y tenemos esa experiencia ahí. De manera que la libertad de prensa, aquí como en otros países, no se ha respetado. Y lo que es la censura y la autocensura, como parte de lo que es esta intríngulis con intereses que no permiten que se informen. Nosotros estamos viviendo un momento interesante en el país, donde un presidente de la República, el presidente actual, presidente Luis Abinader, ha dicho claramente que quiere una relación de respeto y de consideración con la prensa, no una relación de sumisión, de sojuzgamiento, de compra de conciencia para callar verdades. Contrario a eso, él está impulsando el diplomado en periodismo ético, algo nunca visto en nuestra sociedad y no sé en cuántos países, porque lo contrario es lo que se hace, comprar conciencia para acallar verdades, de manera que de esa forma impedir el papel de contrapeso que jugamos los periodistas, que jugamos los medios de comunicación en la sociedad, porque estamos muy pendientes de todo el quehacer de los poderes públicos. O sea, diariamente, 24/7, los periodistas estamos tratando la agenda pública nacional,
los temas fundamentales que afectan o benefician a la sociedad. Y eso nos coloca en el mismo epicentro de lo que es la dinámica de la sociedad, de la dinámica del poder. Y entonces estamos muy vigilantes de todo ese quehacer del Estado, de los poderes públicos. Entonces, esa labor de contrapeso, esa labor de información, de orientación, no puede ser limitada por intereses particulares. Y ahí donde nosotros, pues, el colegio entra con toda este planteamiento y la defensa a lo que son esos derechos fundamentales de la prensa nacional, consagrado en lo que es la libertad de prensa, en el artículo 49, 19, y de aquí de nuestra Constitución del 49, que es el derecho a emitir sus opiniones, sus ideas en torno a los aspectos fundamentales que puedan estar afectando el país en un momento determinado. Nosotros hicimos ese evento con Elena, como Elena Nápoles acaba de señalar, que es la oficial regional de cultura de la UNESCO en La Habana. Y nosotros hablábamos de la necesidad de que los periodistas usemos más intensivamente lo que son las fuentes públicas de información. El derecho al conocimiento, el derecho a la información, el derecho a saber que tiene la sociedad a través de nosotros, nos permite a nosotros crear mayores niveles de conciencia y de responsabilidad, de solicitar esas informaciones públicas que están ahí, que el público tiene derecho a saberlas, nosotros también y el público general. Eso nos permite, pues, ofrecerle a la sociedad informaciones más acabadas, con estadísticas, con criterios y argumentos más sólidos, y que esa información le sirva a la sociedad, a las instituciones, al gobierno, a todos los poderes y a las instituciones, que les sirva para tomar decisiones importantes. Así es. Muchas gracias. Mercedes, se terminó el tiempo. Si quieres redondear en algún párrafo final, adelante. Quiero redondear en este aspecto. En cuanto a la seguridad de los periodistas, hay una deuda histórica con los periodistas dominicanos. No sé si a nivel de la región la situación es parecida, pero históricamente a los periodistas dominicanos se les exige mucho y se les paga muy poco. Un salario miserable de menos de 30,000 pesos mensuales. Y eso no le permite a ellos vivir con ciertos niveles de decencia y de tranquilidad, lo que tienen que tener 2 y 3 empleos. Y eso va en contra de la salud del periodista. Y ahora con los despidos en los medios de comunicación, despiden periodistas, y los periodistas que se quedan ahí tienen que hacer el trabajo de lo que estaban. Y eso va en contra de la salud de ellos, incluso sin aumentarle por el mismo salario. Es decir, que además de pagarnos poco, históricamente también nos cargamos más. Y yo creo que eso, desde el punto de vista de la seguridad del periodista y del ejercicio, eso es algo que debemos corregir. Lo dejo hasta ahí porque me quedan cosas, pero pienso que en las preguntas podemos satisfacerlas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Mercedes. Ahora damos la palabra y recibimos al señor Félix Almonte, presidente de la Asociación de Escuelas de Comunicación de República Dominicana. Es director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estudió licenciatura en Comunicación en la UAS. Ha realizado maestrías de gestión universitaria en España y de metodología de la investigación científica y epistemológica en la UAS. Adelante, profesor Félix Almonte. Gracias, maestra Huichalgo, muchas gracias por la invitación. Saludo a nuestra hermana Mercedes, también a Elena Nápoles. Tengo por ahí también a Elvira Lora, la doctora Elvira Lora,
académica y luchadora de estas cosas, es presidente de ADECON RD. Bueno, pues nosotros vamos a compartir algunas ideas sobre lo que tiene que ver no solamente sobre este tipo de cosas, sino también, vamos a ver, ya tengo, ¿qué pasó aquí? Un momentito. Wow. Vamos a compartir algunas ideas. Tiene que darme esa entrada, el técnico. Sí, te puede compartir, señor. Puede compartir, comparta la pantalla. Estoy tratando, no me deja, dice que no. Ahora sí, ahora sí. Vamos a ver. Oh, se me está saliendo esto. Está tratando de subir, pero no sé si la computadora o el internet lo permite, pero está tratando, o sea, usted tiene el Si permiso. quiere, ajá, sí, se ve la pantalla suya, maestro. Sí, pero no me dice compartir aquí. En la parte de abajo. Sí, no. A veces no sé qué está pasando. Está subiendo algo o bajando. Es una situación. Mire a ver si la pantalla que usted está compartiendo, profesor, es la de la que usted tiene la imagen. Porque la que quiere salir está en negro. Si usted no tuviera permiso, no le permitiera hacer nada. Ahí está. Salió el WhatsApp y se fue. O sea, usted tiene Sí. permiso. Sí. Me está saltando el asunto. Quizás está muy cargada la computadora. No. Okay. Dice que se interrumpe. Bueno. Vamos a tratar de entonces, si no se puede, a través de esto. ¿Cómo puedo? Si la quiere mandar. Sí, la voy a enviar. Exacto. ¿Cómo lo puedo compartir? Esta tecnología es una cosa seria. Bueno, si quiere o pasamos con otro de los panelistas. No, pero profesor, para no detener el está curso. bien, está bien. Yo la tengo ya en otro dispositivo. O sea que el tema que me han asignado la perspectiva para abordar la libertad de expresión, seguridad de los periodistas en línea y fuera de línea. Precisamente se ha estado discutiendo el término periodismo digital, periodismo digitales o empresa multimedia. Uno de esos elementos es que el periodismo es uno. Todo lo que se haga después de ahí para allá es realmente cuestión, como dice la Biblia, de añadidura. Porque ahora mismo nosotros estamos usando periodismo digital, diciendo periodismo digitales o empresas multimedia. Pero es el periodismo única y exclusivamente. También tenemos las informaciones digitales y informaciones tradicionales. Que estos son dos elementos. ¿Qué son las informaciones digitales que estamos mirando ahora? Que están, bueno, hay un reguero de información de una forma abrupta en todo lo que tiene que ver, no solamente ya tipificado como periodismo, sino como comunicación, como comunicador, etcétera, etcétera. Una de las cosas que nosotros no estamos de acuerdo es con lo que se tipifica el famoso periodismo ciudadano. Yo decía y mantengo que todavía no conozco algunos médicos ciudadanos o ingenieros ciudadanos. O sea, el periodismo es una profesión que hay que estudiarlo, que tiene técnica, que tiene reglamentaciones, que hay que conocer el idioma, manejarlo de forma correcta. Quiere decir que
independientemente de eso que se llame periodismo ciudadano o se llame el periodismo tradicional, que son la televisión, la radio, etcétera, etcétera, también podemos ver que en el mundo se habla también de las personas que tengan acceso a información, un cúmulo de información realmente sin sentido, como dicen, una cosa toda apretujada aquí, sin ningún orden, ante una audiencia con limitaciones de comprensión, con limitaciones realmente de digerir ese cúmulo de información. Entonces se generan otros elementos, por ejemplo, como la gente que trata de usar esto de una mala manera. La información sí es un poder, pero cuando se usa de forma correcta. No hay forma de que la información tiene su efectividad. Y cuando escuchamos gente decir que manipuló información, yo pienso que no hay manipulación. Para manipular información hay que tener una serie de criterios claros. Hay que ser un profesional de la comunicación, porque a lo mejor podemos creer que podemos manejar ese tipo de cosas, pero no es así. También tenemos dentro de la misma prensa tradicional el caso de los blogueros y el periodismo. Los blogueros suben informaciones quizás con un criterio, pero están preparados en una área específica, como puede ser un maestro de matemática que no puede dar, por ejemplo, lingüística. Puede serlo. Entonces, esto también se ha puesto de manifiesto dentro de la web, dentro de la tecnología, y hemos confundido ese tipo de trabajo, como son también los foros donde se forman también discusiones sobre temas específicos y sobre diversos temas. Ya estamos hablando de fuente. Mercedes hablaba del periodismo de Estado y hablaba también en la conferencia la señora Nápoles, pero la fuente con cierto grado de precisión. Una de las cosas que yo he aprendido mucho tiene que ver con la columna que publicaba Orlando Martínez, que se llamaba Microscopio, sobre la precisión de información. Señores, nosotros tenemos ya periodismo de datos, periodismo cibernético, periodismo cuántico, periodismo estadístico. Quiere decir que esto es un trabajo muy serio, que hay que presentar, configurar informaciones muy precisas sobre los hechos. Quiere decir que también esto tiene un eje transversal que son los temas legales. Los temas legales. Incluso ya la discusión debería ser, Ana Bélgica y demás, precisamente de que en República Dominicana estemos hablando de un código de las comunicaciones, para dejar claro dónde poner cada cosa. Y no estamos hablando de un chantaje que se llama, y un maniqueísmo que se ha puesto de manifiesto como la censura. No estamos hablando de censura. No hay censura en temas legales, donde hay reglas de juego. ¿Cuál es el papel de un bloguero en un código de las comunicaciones? ¿Cuál es el papel de las redes sociales? ¿Y cuál es el papel de un periodista? Quiere decir que, como decía Mercedes, este es un trabajo muy serio. Entonces, esa libertad de expresión que tiene que ver con intercambio de ideas y la libertad, hay una máxima en filosofía que dice que donde comienza el derecho suyo, termina el mío. Entonces, no podemos confundir, transgredir esos derechos realmente con la excusa de la libertad de expresión. No puede haberlo de ninguna manera, porque cada uno está compelido. Y podemos ver el artículo, por ejemplo, 19 sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1948, la libertad sobre la libertad de opinión y expresión. Todo esto quedó claro y esto es un manual de seguimiento para nosotros. Ahora bien, no hay una regla de juego clara, incluyendo, Mercedes, la ley 148 que posteriormente dio al traste con la ley 1091.
Quiere decir que en todo esto hay una libertad a la información, que es un derecho fundamental, obviamente, porque esto tiene, eso como tú decías, tiene un ámbito democrático en los países donde hay ejercicio democrático. Pero ese ejercicio democrático tiene que haber reglas de juego dentro de esa libertad de expresión, para que nosotros podamos entender cuál es el papel del periodista en una sociedad. Por ejemplo, yo siempre me pregunto, cuando escucho el tema corrupción, el tema corrupción yo lo configuro de dos maneras. Es un elemento que tiene dos patas. Uno, que es el funcionario que firma, y el otro es el empresario que tiene el dinero para comprar el funcionario. Entonces, la corrupción no se puede ver al margen del dinero. No se puede ver al margen. Por ejemplo, tenemos el caso de Odebrecht. Yo pregunto si los encartados que están ahí construyeron alguna carretera o algún puente, alguna calle. No, pero realmente es mucho más fácil realmente delimitar este tema. ¿Dónde está el límite de estas cosas? Obviamente en el 2013 al 16, por ejemplo, Cassandra Vera publicó en su Twitter varios chistes sobre la muerte de Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno español. Y eso tuvo cárcel, que luego fue descargado. Quiere decir que real y efectivamente también hay un costo para los periodistas. Un chiste a lo español, como dice. También tenemos una serie de situaciones que se presentan desde el punto de vista del Internet, la expresión del Internet. Tenemos también el caso de Amnistía Internacional, tenemos el caso que ya lo hemos visto varias veces aquí en todo lo que en República Dominicana. Quiere decir que dentro de esa perspectiva, fuera y dentro, nosotros comparando la parte de lo que tiene que ver el periodista en ejercicio y una persona que hace el papel de periodismo. Aquí incluso ya hemos tipificado las famosas bocinas sobre eso y hemos desvirtuado el ejercicio del periodismo con la palabra de comunicador. Todo el Profe, que le habla, queda un minuto. Sí, gracias. Ya termino. Quiere decir que todo el que habla puede ejercer ese derecho a comunicar. Ya para terminar, parte de ese periodismo, que hay un compromiso, incluso vamos a decir hipocrático desde el punto de vista de nosotros ejercer el periodismo, precisamente es eso de ir cambiando este tipo de cosas. De ir a través de qué? A través de la escuela. A través de la escuela y realmente el esfuerzo que viene haciendo el Colegio de Periodistas sobre maestría y hasta doctorado. Quiere decir que lo vamos a dejar hasta acá. Muchas gracias, maestra Richard. Muchísimas gracias a usted por estas palabras y además, continuando, ¿no?, con el programa, vamos a presentar ahora a la profesora Elvira Lora, docente de la Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Realizó su doctorado en Comunicación y Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es egresada de la Maestría de Enseñanza Superior de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, su licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Católica Santo Domingo. Tiene una vasta experiencia en investigación y en temas de docencia, así que vamos a darle, y en periodismo, así que vamos a darle la bienvenida con esta presentación de los resultados de la primera encuesta nacional de ciberseguridad periodística, realizada para la Cátedra UNESCO y el proyecto PIDC. Adelante, profesora Elvira. Doctora Elvira. Gracias, doctora Guichardo. Buenas tardes a todos y a todas. Saludo a nuestra Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, representada por nuestro decano, el señor Mariano Rodríguez,
También quiero agradecerle a usted, la profesora Ana Bélgica Buchardo, a la presidenta del CDP, Mercedes Castillo, a Arturo López, viejo amigo, por estas lindes de la investigación, vamos a decir, de la ciberseguridad, al profesor Félix Almonte, que me antecedió, a la periodista Edith Febles, y claro, a Elena Nápoles, que ha sido en gran parte impulsora de este proyecto. Entonces, les voy a compartir pantalla. Profe, usted está compartiendo, si me permite un momentito. Aquí estoy. Para presentarles brevemente los resultados de, yo creo que ya pueden ver, la verdad. Perdón, no felicité a todo el estudiantado que nos acompaña, ¿verdad? A quien les doy un fuerte abrazo, que también están con nosotros, con nosotras aquí, en este interesante panel. Entonces, aquí está lo que fueron los resultados de la primera encuesta nacional sobre ciberseguridad para periodistas. Esta encuesta se realizó en el marco de un proyecto que enviamos, auspiciado por el director Alejandro Esteban, de la Escuela de Comunicación de Santiago, y él es director de nuestra carrera, el profesor Alfredo Capellán. En esta primera encuesta, ¿verdad? Su nombre era Promoción de la Seguridad de Periodistas Digitales y Periodistas Ciudadanos. Se realizó de marzo a abril, de 2021, y participaron 250 periodistas en total en una primera etapa, en una serie de talleres regionales y también un seminario internacional que hicimos con el apoyo del CDP, de ADECON y de la Sociedad Dominicana de Diarios, y el acompañamiento bien seguido de la oficina de la UNESCO de La Habana, que también está aquí representada. La meta es que entonces el próximo Día Internacional del Periodista podamos tener socializados estos datos y también convertirlos en una guía que permita tener un documento de ciberseguridad para periodistas. Aquí están entonces quienes participaron tanto en los talleres regionales como en el seminario internacional, y el apoyo de nuestros gestores académicos, profesores y también gestores y gestoras municipales. Bueno, datos ciberdemográficos de estos 250 personas que participaron. Vemos que 125 residen en Santo Domingo. Está representada también la región este con 25 periodistas participantes, la región sur con 15, la región norte con 10. El 25% tenía entre 35 a 44 años. Podríamos decir que si vamos a las generaciones, son millennials y generación X. 46% mujer, 54% hombres. 57% trabaja en un medio de comunicación establecido, tradicional. 43% posee un medio propio y un 24% se reconoce como periodista digital, o sea, está en estas autopistas de la información, y un 5% se reconoce como activista de derechos humanos. ¿Esto por qué? Bueno, porque el estudio que es lo que quiere abarcar no solamente a los periodistas académicos en ejercicio, sino que también está sucediendo en el entorno mediático dominicano la presencia de los activistas en la argumentación en pro de los derechos humanos. Tal cual, por ejemplo, en 1920 lo hicieron las mujeres sufragistas a través en vindicación al voto. Ahora mismo está pasando lo mismo en vindicación de otros derechos. Y una parte importante de lo que nos convoca hoy en esta conmemoración del Día de la Libertad de Prensa, que fue el pasado lunes, es que se está reconociendo no solamente en quiénes somos, sino cómo se hace la producción, distribución y recepción de contenidos para poder fortalecer el ejercicio periodístico y avanzar en la transparencia y empoderamiento sin dejar a nadie atrás, que es uno de los, vamos a decir, eslogan o lema de los objetivos de desarrollo sostenible. No podemos dejar a nadie atrás que esté en el entorno mediático. Y sí, tenemos periodistas que se reconocen como periodistas digitales y también como activistas de derechos humanos. Era importante también saber, y más
con este escenario COVID, aunque el proyecto fue enviado, posteriormente premiado a la UNESCO, sin el escenario que ahora conocemos y que ya estamos naturalizando, el escenario digital, sí era importante ahora saber cómo había sido la transformación digital de los periodistas, o sea, dónde nos estábamos, además de los medios tradicionales, sirviendo información. Vemos, y eso coincide mucho con otros estudios, como Social Media and the HubSuite, que el 90.5% transmite información a través de Facebook. Y es importante también tomar en cuenta este dato, porque en Facebook ha sido, en otros estudios realizados también por la UNESCO, cuando empezó la COVID-19 y se detectó la infodemia, que gran parte de las informaciones falsas o fake news que estaban circulando eran más usuales hacerlo en Facebook. Entonces vemos que los periodistas y las periodistas que participaron, un 90.5% está en Facebook. Es muy alentador ver que un 28.6% ya está adelantándose a TikTok, lo cual también estamos innovando en esa plataforma. Y algo importante también es que pese a que Twitter es reconocida como la red social propia de la información, de la noticia, bueno, y eso no acostumbró mucho, yo digo que el padre de la fake news, Donald Trump, con sus tweets nocturnos, hay un 89.6% de periodistas que transmiten información por Twitter, pero Twitter debe ser la red más argumentativa por su característica de microblogger, y también es muy alentador ver 90.4% en Instagram, que es una red social más estética. Entonces estamos cuidando la información, tal como dice el profesor Ignacio Ramonet, de ser una golosina informativa, de que la información no solamente sea un texto, sino también que nos preocupamos por esa estética. En esa radiografía vemos que el 94.9% usa teléfono celular para investigar, producir y distribuir información. Y entonces somos más vulnerables a que nuestras informaciones sean desencriptadas y que también sean interceptadas. Algo que preocupa mucho en este Día de la Libertad de Expresión es si la información que está llegando a las audiencias, a la ciberciudadanía, el proceso que tiene y la legitimidad. Y vemos que el 94.9% utiliza su teléfono celular. 64% comparte informaciones periodísticas propias en sus redes sociales, y un 78.7%, no está ahí en esta gráfica, de los medios de comunicación también lo hacen por redes sociales. El 45.7% utiliza la plataforma Blogger, por lo cual tenemos un escenario en el que quizás tenemos más periodistas haciendo emprendimientos propios. 90.4% distribuye información mediante WhatsApp, o sea que hay un ciclo de informativo mucho más rápido, y 49% comparte informaciones periodísticas diariamente. Aquí tenemos el marco de la encuesta de un acercamiento sobre los conocimientos que tienen los y las periodistas y activistas digitales en torno a la ciberseguridad. Un 70% desconoce servicios de encriptación de correos, un 88% desconoce servicios de streaming encriptados, porque ahora ha cambiado mucho y casi la mayoría de entrevistas la estamos haciendo abriendo un Zoom. Yo te abro un Zoom y te entrevisto. Pero ese Zoom puede ser interceptado. 88% de los periodistas y las periodistas dominicanas, fíjense lo que acaba de pasar, desconoce servicios de streaming encriptado. 53% no utiliza software de protección ante hackeos o virus. Un 39%, recuérdense que hay una gran cantidad de los que participaron que están en medios, empresas mediáticas, dice que la empresa periodística no le provee de antivirus. Un 43.3% señala que desconoce las herramientas de seguridad digital. 77% considera oportuno recibir capacitaciones sobre ciberseguridad. 95.7% considera oportuno capacitarse en cómo protegerse y prevenir ciberataques,
y un 58% desconoce el marco regulatorio sobre la ciberseguridad. O sea, tenemos un escenario desde protección, pero también un escenario alentador en cuanto a las capacitaciones que podemos emprender desde las academias. Bien. Entonces, profe, le quedan unos minutos, uno sí. o 2 minutos. Ok, aquí tenemos enmarcado algunas actitudes en ciberseguridad. Lo más alentador es que al 97.3% le preocupa la seguridad de la información. Y tal cual lo hacemos en los escenarios offline, nos preocupa la seguridad un 95.5% de las fuentes. Vemos que el 25% en el último año ha sufrido una amenaza y que teme el 29.2% que su teléfono esté hackeado o pinchado, como decimos, un 32%. Entonces, todo este escenario nos habla de que tenemos, tal como lo está haciendo este webinar, crear alianzas. ¿Para qué? Para poder detener las amenazas, el hostigamiento y la vigilancia que ahora también se produce en las autopistas de las informaciones digitales. Y también que es urgente capacitarnos, todos y todas, en torno a los marcos jurídicos y promover a través de nuestras entidades, como lo es el Colegio Dominicano de Periodistas, marcos jurídicos más fuertes y acciones de capacitación. Bueno, en esta primera encuesta de ciberseguridad, como les dije, creo que emprende una senda de alianzas y acciones en los nuevos escenarios mediáticos a fin de garantizar que la información pueda ser un bien común para la ciudadanía. Y que es importante saber que así como tenemos ciberperiodistas, tenemos que construir a ciberciudadanos y ciudadanas. Gracias, profe Ana, y gracias a toda la audiencia. Dejo de compartir. Bien, muchas gracias. De inmediato vamos a pasar con nuestro siguiente invitado ya en nuestro segundo bloque. Este segundo bloque lo vamos a tener con el señor Arturo López, quien es presidente de la Cámara TIC en República Dominicana y miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa. Es empresario tecnológico y trabaja el fomento de la innovación digital y la reducción de las brechas digitales para generar un impacto positivo en la sociedad. Ha publicado el libro Emprende, una guía para ciudadanos de a pie, y también La economía digital es el motor del cambio en República Dominicana. Con ustedes, un colaborador de primera, una persona que entiende el rol del periodismo, así que los dejo con el señor Arturo López. Adelante, Arturo. Gracias a Ana Bélgica por la introducción y la invitación a esta cátedra. También saludando a Mercedes Castillo, a Félix Almonte, a Elvira Lora, mucho tiempo que no te veía, a Edith Febles y a Elena Nápoles. Gracias por acompañarnos y nuevamente por el espacio para compartir con ustedes algunas reflexiones. Fíjense, en la medida que he escuchado a grandes profesionales y personas que admiro hablar sobre estos males que están ocurriendo en el sector y sobre todo con relación a la información, con estas perspectivas en términos de cómo el profesional del periodismo y con las métricas presentadas por Elvira va a ir desarrollándose en la medida que pase el tiempo. Y cómo nosotros a nivel de seguridad podemos, desde el sector tecnológico, abordar estas brechas, abordar estos males y sobre todo convertirlos en oportunidades. Quiero recalcar nuevamente el concepto tanto de infodemia, pero sobre todo el de infoxicación, que es esta saturación de información nociva que está siendo bombardeada por múltiples canales, que evidentemente en nuestro país Facebook es la principal plataforma donde se ve este efecto y que de una manera u otra es la puerta del internet de muchos dominicanos y dominicanas. Porque es el canal, antes era el Messenger de MSN hace muchos años atrás, o era el listín diario cuando estábamos navegando apenas unos 100,000 usuarios, unos 18
años atrás el Internet, porque va cambiando la puerta de acceso del dominicano a la información y ha cambiado la adopción también. El tema es que los más jóvenes son los que tienen que enfrentarse ahora con este choque de información, este virus maligno que lo definimos hace unos meses atrás a través de la 91 FM, un espacio que tengo todos los martes desde hace 7 años, como especialista y aprendiendo mucho de comunicadores que, como bien he dicho, he aprendido y admiro también. Y es que el desarrollo de los seres humanos está cambiando. Y es que consiste en que prácticamente nuestras regulaciones todavía no están a la altura de la situación del avance tecnológico nacional. Y este es el primer punto de partida en una conversación donde se involucra la Ley General de Telecomunicaciones, que prácticamente ni habla del Internet. Entonces, empezando con este problema de fondo, hablar de mejorar los aspectos tanto de la infodemia como de la infoxicación, sin tener una base transversal que hable del Internet y que hable del ejercicio a través del Internet, que técnicamente se define como OTT, que es toda información que pasa a través de los cables, que puede ser contenido en video, que puede ser video, que puede ser texto, que puede ser programas de software. Y es que la comunicación, como bien he mencionado, ha cambiado, se ha transformado y también las audiencias se han transformado. Existe un concepto que se define como digital human, que prácticamente es esta persona que tiene acceso a plataformas digitales, que desde el año 2005 ha venido cambiando su comportamiento y se ha adaptado y se ha convertido en un contribuidor o un contribuyente, mejor dicho, de lo que se define ahora como economía digital. En un reporte que luego puedo compartirles, definido como Digital Economy Report de la firma Tabuga, prácticamente los desafíos indica que los desafíos del COVID-19 a lo largo de la pandemia ha transformado a estos individuos con una idea concreta de que, primero, el consumo de redes sociales regional ha crecido un 44%. Luego, el 67% de estos usuarios está consumiendo un contenido noticioso más que antes de la pandemia. Y evidentemente esta situación ha hecho que los usuarios regresen la mirada hacia el periodismo, hacia las plataformas de información periodística. Pero también estos encuestados han incrementado el uso de smartphone en un 70%. Es decir, que su atención no solamente está en un canal que solamente es periodístico, sino que esta ventana, que es su teléfono inteligente, tiene acceso a más informaciones que no necesariamente, como decía don Félix, están curadas, están analizadas, están masticadas, para decirlo en buen dominicano. Ahora, igual en este crecimiento se ha disparado el video streaming, es decir, las transmisiones en vivo, donde las informaciones se transmiten en crudo, lo que está sucediendo, lo que ocurre, y luego se transforma y se atomiza en modelos como historias, en modelos como mensajes cortos, hasta llegar a lo que se define como el dark social, que son estas redes sociales que no son centralizadas, sino que son peer-to-peer, como WhatsApp, Telegram, Signal, y todas las herramientas de mensajería que existen. Entonces, cuando el mensaje llega hacia el sector de información, hacia el periodista que trata de difundirlo, ya es historia pasada. Es algo que está en los dispositivos de cada ciudadano y que muchas veces no llegan a alcanzar la siguiente perspectiva. Y esto es lo que preocupa, la instantaneidad y el filtro. Y lamentablemente no podemos hablar de filtrar las redes sociales porque tenemos que ver el espejo de Colombia ahora mismo, porque hay una expresión ciudadana que no es periodismo, sino una simple transmisión de mensajes. Yo creo que la labor del periodista se ha maximizado y de la voz, evidentemente, de Mercedes Castillo está generando más carga al profesional de la comunicación. Esta avalancha que se puede definir como Big Data, que solamente lo pueden procesar máquinas, solamente puede identificarse a través de patrones de inteligencia artificial, se pretende que se analice en las redacciones.
y tiene que aplicarse conjuntamente software para entender todo este mar de información. Pero no dejemos de lado los videojuegos también, que crecieron un 39% en su adopción, que muchos, aparte de que brindan entretenimiento y mucha creatividad, también son un componente de transmisión de violencia, de actitudes que son también nocivas, que no tienen que ver con la práctica del periodismo, pero también de la generación de contenido por aquellos que son youtubers, bloggers, etcétera, sino que son prácticamente contenido hecho por grandes industrias que evidentemente se lucran de esto. Entonces, en este contexto, analizamos 100 sitios digitales web más visitados por los dominicanos. Esto lo hacemos anualmente. Y siempre incluimos una lista del top 1000. El tema es que el acceso a información gubernamental en los 5 años ha crecido de una manera tan amplia que prácticamente podemos indicar que el 40% de la información entre los 100 sitios más visitados por los dominicanos se encuentran sitios del Estado Dominicano, donde el usuario puede acceder a servicios y a información. Ahora, los medios, de tener una participación de casi un 30-40% hace unos años atrás, esa porción se ha reducido hacia casi un 25-26%. Entonces, eso implica que el usuario dominicano está navegando más en sitios educativos, la pandemia lo ha acelerado, en sitios de gobierno, en sitios de información, es decir, medios digitales, y sitios que son medios no profesionales, como los bloggers, como los activistas, como mencionaba Elvira. Y esto es una clara radiografía que cuando vamos al top 1000, entonces el consumo de medios decrece hacia un 8,8%. Es decir, de los 1000 sitios más visitados por dominicanos, solamente el 8%, casi el 9%, son sitios de información, formales, medios. Muchos son miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa. Ahora, la máxima participación viene en los servicios públicos. Y esto llama la atención en términos de que el humano digital dominicano, que no alcanza a unos 4 millones de habitantes, y esto lo calculamos a través de aquellos dominicanos que tienen acceso a redes móviles 4G LTE o 3G, porque el conteo de hogares todavía no determina la cantidad oficial de usuarios. La ONE y el Indotel todavía tienen que ponerse de acuerdo en esa cifra que nos daban años atrás y que tenemos casi una década que no recibimos. Pero también tenemos que entender el consumo transaccional, porque ahora se añade un componente adicional al periodismo que viene a rescatarlo a través de los medios, que tiene que ver el paywall. Esta barrera de entrada al usuario que tiene que pagar por el contenido, pero plataformas como el New York Times, entre otras, han logrado monetizar sus operaciones para evitar los despidos, para evitar la reducción de la cantidad por el cese de personal. Entonces, esto es, creo, uno de los retos más importantes, aparte de la libre información, aparte de la protección, tiene que ver con la monetización. ¿Cómo nosotros podemos construir las capacidades necesarias para que, como las cifras que mostraba Elvira, estos participantes de la economía digital a través de la información y del periodismo, cuando se independicen, puedan entonces conectarse a fuentes de financiación, a ingresos, que ahora mismo están construyendo los medios y que localmente dependen más de la publicidad? Ahora, cuando analizamos el top 100 y el top 1000, nos damos cuenta de que hay una competencia por la atención, hay una competencia por la instantaneidad, pero hay poco margen para el análisis. Creo que debemos contribuir desde el sector tecnológico, y hablo como presidente de la Cámara TIC, a poder democratizar más el acceso a las herramientas, tomando en cuenta las cifras compartidas hoy y otros levantamientos que nos comprometemos a realizar, porque es necesario atacar la infodemia con educación, con monetización y evidentemente con apoyo al sector que se debe a la verdad, pero sobre todo, citando a don Félix, a la felicidad. Gracias, Ana Bélgica. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Yo creo que ahí hay un buen marco general de la situación en que estamos.
en cuanto a las tecnologías presentes en nuestro país. Con este contexto ya que hemos visto, muchas gracias a Arturo, muchas gracias a todos los que han participado hasta el momento. Yo creo que vale la pena que entremos a esta otra cara de la moneda. Edith Febles tendría que hablar en este momento, pero ha tenido una dificultad de última hora con, ustedes saben que el periodismo es instantaneidad, o sea, hay que estar en actividad y hay cosas que no esperan, hay temas que no esperan. Así que esperamos que ella se sume un ratito más tarde. Y vamos a pasar, yo creo que es justo que veamos esta otra cara de la moneda, porque es una de las partes que tiene una alta relevancia para todos, el tema de la alfabetización mediática informacional. Vamos a recibir a la señora Elena Nápoles para que ahora intervenga en este momento ya con este tercer bloque, teniendo en cuenta que este es una parte fundamental para todo el periodismo y para la comunicación en general. Adelante, Elena Nápoles, desde Cuba. Muy buenas tardes para todas las personas, el doctor Mariano Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, y a todos los panelistas que nos están acompañando. Muchas gracias por dedicar también un momento de sus agendas para compartir todas estas ideas. La verdad, yo he estado siguiendo con muchísimo interés porque me gusta mucho siempre escuchar las perspectivas de las personas que están en un entorno específico, como en este caso la República Dominicana. Saludos también para los docentes, los periodistas, los estudiantes de comunicación que están acá hoy en este evento. Profesora Ana Bélgica, aunque no lo planificamos así de partida, agradezco realmente mucho la posibilidad de intervenir tras el colega Arturo, porque creo que el tema que voy a abordar tiene muchísimos puntos de conexión con lo que él ha estado mencionando. Maravilloso. Y es importante traerlo a la mesa cuando en realidad hace falta unir a diferentes actores, a diferentes grupos, a instituciones en una sociedad, si realmente tenemos la meta común de lograr un entorno informacional y comunicacional que sirva de base a las aspiraciones democráticas de esta época que estamos viviendo. Yo, por lo tanto, quiero hablar de las personas en general, es decir, no necesariamente de quienes son periodistas, aunque también es válido para los profesionales de la prensa. Quiero hablar de las personas porque son actores clave para lograr que verdaderamente la información sea un bien público y que se gestione como tal. Porque realmente la ciudadanía está en el centro de esta discusión. Es decir, para que la información sea un bien público, la ciudadanía tiene que reconocer, por ejemplo, en principio de antemano, su derecho a la información y su derecho a la libertad de expresión. Como también debe conocer, y el profesor Félix Almonte lo mencionaba ahorita, también debe conocer cuáles son las exenciones legítimas a esos derechos y también cuáles no son tan legítimas. Y para eso los estándares internacionales nos ofrecen pistas muy interesantes a las que siempre podemos acudir. Pero en principio tenemos que tener una ciudadanía en cualquier lugar. Yo ni siquiera me estoy refiriendo en este momento a la República Dominicana. Me estoy refiriendo a una ciudadanía en esta sociedad global que entienda, que conoce ese derecho o esos derechos, que conoce las exenciones y que conoce cómo a veces esas exenciones son llevadas incluso un poquito más allá y ya el tema de la legitimidad pues incluso empieza a cuestionarse. La ciudadanía también debe saber qué esperar de los medios de comunicación en cualquiera de sus formatos, porque esa ciudadanía le tiene que pedir a la prensa, si es necesario, que le devuelva un periodismo también cada vez más transparente, una información verificada con exquisitez
y siempre información que se comparte en interés público. Aquí estoy recordando algunas palabras de la colega Mercedes Castillo al principio. Es decir, información que se comparte en interés público y no con arreglo a otros intereses que pueden estar mediando, tanto políticos, económicos o de otro tipo, que terminan a veces por capturar la comunicación pública y por convertirla en algo que no es necesariamente. Por otra parte, retomando lo que decía hace minutos Arturo, en este ecosistema actual de infodemia, como le llamó la Organización Mundial de la Salud, o de desinfodemia, como lo ha comprendido también UNESCO por su enfoque en el ámbito de la desinformación, pero que en definitiva es un entorno que no nació ahora, si bien se ha agudizado en todas sus tendencias. Realmente no estamos hablando de desinformación a partir de la emergencia de la COVID-19, pero ciertamente ella ha tomado caras en este minuto que son muy particulares y son muy profundas. Pero estamos hablando de un entorno de sobresaturación de información, estamos hablando de un entorno de multiplicación exponencial de los emisores, y esto es un elemento clave. Yo me gusta ponerlo en términos de emisores porque, como veíamos ahorita, los medios de comunicación y la prensa tradicional, aunque no me gusta llamarle así, compiten en un mismo entorno, en un mismo ecosistema de información y comunicación con otros emisores, que por cierto pueden tener un peso extraordinario por disímiles razones, pero forman parte ahora mismo del conjunto de los emisores. Por cierto, emisores que también podemos ser cada una de las 80 y tantas personas que estamos reunidas aquí, somos hoy productores de contenidos y somos por lo tanto también emisores. Es una sociedad con una mayor proliferación de canales de comunicación y de plataformas. Entonces, en ese entorno de esa complejidad, sencillamente es esencial que la ciudadanía pueda comprender, interpretar e interactuar de forma ética y de forma crítica con el contenido de todos los tipos de proveedores. Y también quisiera insistir en este tema, es decir, una ciudadanía que solo puede interactuar con la radio, la prensa impresa, la televisión, y no puede interactuar con el mensaje que le llega por redes sociales de manera de un conocido X, de manera crítica y de manera ética, es una persona que tiene hoy dificultades para navegar este entorno, este ecosistema al que nos hemos estado refiriendo. Pues bien, en realidad estos y muchísimos otros conocimientos y habilidades forman parte de lo que llamamos alfabetización mediática informacional. Y creemos realmente que es un saber que se ha tornado prioritario para desempeñarse en el siglo XXI. Ese tema da para muchísimo más, no tenemos el tiempo para eso, pero yo quisiera detenerme primero en una pregunta que es: ¿quién está formando esas competencias y quiénes están formando esos conocimientos? El propio Arturo mencionaba hace minutos cómo también, por ejemplo, la formación entre pares tiene un rol importante. Habría que decir también que a nivel global, en principio, hay un reconocimiento creciente de que esta alfabetización mediática informacional tiene que formar parte o debe formar parte de manera integral de la agenda de desarrollo internacional, nacional y local, porque tiene una contribución verdaderamente inestimable al logro de los objetivos de desarrollo sostenible hacia 2030. Por ejemplo, muy notablemente en los casos de los objetivos relacionados con la salud, la igualdad de género, la educación, el empleo, el medio ambiente, la innovación y otros. Sin embargo, este posicionamiento que se está logrando en torno a la relevancia de la alfabetización mediática e informacional en estas estrategias y políticas, como yo decía, de diversa escala, no siempre es tan fácil de articular concretamente en políticas y estrategias, que permitan lograr de verdad esas alfabetizaciones en plural a lo largo de toda la vida, porque esto no es nada que se pueda lograr de un día para el otro, ni con una asignatura en la escuela o en ningún lugar. Es algo que necesita aproximaciones sucesivas por diferentes instituciones, actores y espacios, que puede ser la escuela, como decía, puede ser la familia, puede ser la comunidad, pero también pueden ser las instituciones gubernamentales, las organizaciones empleadoras, en fin, los espacios donde esto puede ocurrir son verdaderamente ilimitados. Y por lo tanto, es muy relevante que podamos avanzar de manera coordinada hacia la formación de esta cultura
comunicacional e informacional en amplios sectores de la población de todas las edades. Esto no es un tema para la juventud nada más. Esto tiene que ver, por ejemplo, también con las personas adultas mayores, tiene que ver con las personas con discapacidad, tiene que ver con los sectores de la población en un sentido más amplio, tiene que ver, por cierto, de modo muy claro también con las mujeres y las niñas. Yo quiero ir cerrando, que me quedan 2 minuticos, con la idea de si lográramos desatar un movimiento de alfabetización mediática e informacional, ¿qué podríamos lograr? ¿Qué podríamos lograr? Por ejemplo, podríamos empoderar a las personas en todos los ámbitos de la vida para que puedan encontrar, evaluar, utilizar el contenido de manera eficaz y para crear sus propios mensajes de valor social, para promover el diálogo y el respeto por las opiniones y culturas de los demás, para que las personas comprendan y actúen sobre el contenido, para lograr justamente esa gestión personal y el desarrollo autónomo que necesitamos, para que participen en los procesos democráticos y en el logro de estos objetivos, para que puedan aprender de forma permanente a lo largo de toda la vida, para que puedan mejorar sus competencias de comunicación, para que puedan desarrollar conocimientos sobre los beneficios y los riesgos que acompañan a las aplicaciones de Internet. Por ejemplo, ahora me estoy conectando con la presentación de la colega Elvira, de la doctora Elvira Lora, el tema de también lograr que los usuarios puedan comprender y practicar, por cierto, las cuestiones asociadas a la privacidad, a la seguridad, a la protección en línea, mejorar esas habilidades de autoprotección en el ciudadano y la ciudadana común y también, por supuesto, en los periodistas. Lograr que las personas puedan utilizar Internet con una mayor conciencia del entorno y de las empresas que la sustentan, cómo operan las plataformas, cómo operan los algoritmos, dónde estoy yo como ser humano dentro de toda esta vorágine, dentro de toda esta sobresaturación, como decías, de información, y cómo puedo sobrevivir a esto de manera productiva y lograrlo para el beneficio propio y de las comunidades donde yo me inserto. Y un tema que además es esencial, una ciudadanía que está alfabetizada informacional y mediáticamente, es una ciudadanía que sabe identificar cuando está delante de información falsa, fabricada, errónea, maliciosa, y también, por cierto, está capacitada para enfrentar desde la comunicación fenómenos tan nocivos como el discurso de odio y otras formas de discriminación que estamos viendo constantemente en nuestras redes y en otros entornos de comunicación. Cierro con la idea de que estamos desde UNESCO, de forma modesta, acompañando algunos esfuerzos, en este caso también bajo el liderazgo de Flaxo, pero en comunión con muchísimas instituciones, para desarrollar un diagnóstico preliminar que permita identificar el estado hasta donde sea posible de la alfabetización mediática e informacional en el país, de modo que esto pueda servir tal vez como un elemento para el diseño de políticas y estrategias de alfabetización mediática e informacional. De modo que igual invito a las personas que están participando a seguir esta iniciativa y a colaborar si así lo consideran. Muchas gracias, profesora. Gracias, Elena. Muchísimas gracias, Elena Nápoles, desde La Habana, la oficina regional de la UNESCO. Creo que nos queda un aspecto muy importante de este webinar, y es la participación de nuestra audiencia. Estamos aquí con 93 participantes, así que da mucha alegría saber que estamos aquí y que podemos compartir también nuestros aprendizajes, nuestros saberes. Si hay alguna pregunta, mientras tanto, nos preguntábamos para qué nos sirven todos estos datos, todas estas informaciones. Esta es una pregunta que vamos a socializar entre todos los panelistas. O sea, estos datos nos sirven para poder identificar cuáles son esas necesidades que tenemos en torno a la alfabetización mediática e informacional, que es nuestro fin último, porque entendemos que desde la alfabetización mediática e informacional se parten a estos preceptos que se entienden
como fin último que la ciudadanía tenga una visión crítica de toda la realidad que les rodea y de todos los mensajes que reciben a través de las redes. Ver un poco la perspectiva de esta realidad, cómo nosotros podemos asumirla desde la comunicación, tomando en cuenta que el periodismo es una profesión, que todo lo que circula en Internet está mediado por esa credibilidad del periodismo, porque como decía Arturo, bueno, la gente va a esos medios de comunicación para informarse. Obviamente consumen muchas más cosas, ¿verdad? Pero las personas van a esos medios cuando necesitan información, y en medio de esta pandemia se incrementó ese uso de los medios de comunicación que llamamos tradicionales, pero que son en realidad medios de comunicación donde el periodismo está presente. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Maribel Contreras dice que le gustó mucho el tema de la alfabetización, que se ha dado cuenta de que sin impartir la materia ya mucha gente viene haciendo uso consciente de lo que publican, incluso los medios oficiales. Dice Mayra La Paz también, está preguntando, ¿consideran es difícil sanear la clase periodística en República Dominicana? Estas notas son para los panelistas, así que por favor les voy a pedir que todos nos ayuden con una respuesta, 2 minutitos para que podamos participar todos. Otra pregunta es, bueno, es muy necesario el tema de la alfabetización periodística, dice Mayra La Paz. ¿Qué estrategias podrían aconsejar para mantener la objetividad y la criticidad ante los medios? Dice Fernando González. Catherine Castillo dice, ¿creen que hay poca alfabetización mediática en el país y por qué? Quizás empezar por Elena Nápoles, por este último tema, porque todas las preguntas se refieren justamente a la alfabetización mediática. A ver, Elena, adelante. Bueno, qué bueno que el tema despierte interés, porque tampoco se logra un movimiento para desarrollar un tema si no hay gente atrás que quiera que se posicionen. Mira, yo creo que primero los datos que se han compartido aquí hoy, tanto los que compartía la profesora, la doctora Elvira, y los que compartía también Arturo López, son muy interesantes para comprender, por ejemplo, primero, cuál es la línea de base en esos indicadores que estas investigaciones estudian, y segundo, para trazar el camino hacia el futuro. La alfabetización mediática informacional es para la ciudadanía, pero también es para los periodistas, porque el mundo de la comunicación y la información se mueve a un ritmo tal que antes, hace 10 años, a un periodista no le interesaba, ni nadie le interesaba que él supiera, por ejemplo, cómo detectar si está ante un video que es lo que llamamos un deepfake. Básicamente que es un video que se hace con mecanismos de inteligencia artificial, con aplicaciones de inteligencia artificial, utilizando imágenes estáticas o algunas imágenes, y me parece una persona diciendo algo que nunca dijo. Y hoy una persona, un ciudadano o ciudadana cualquiera, tanto como un periodista, tiene que empezar a diagnosticar si está delante de un deepfake o no lo está. Y pongo el ejemplo extremo del deepfake, pero hay muchísimas otras esquemas de desinformación que los vemos todos los días en nuestras redes sociales y en otros espacios. Entonces, realmente la prensa y la ciudadanía están juntas en esta nueva empresa, y estos datos sirven para eso. Entonces yo quiero dejarlo ahí para que el resto de los panelistas también puedan pronunciarse. Doctora Wichardo. Adelante. Precisamente la investigadora Cristina Bianchi, que ha estado trabajando el tema ya hace años, alfabetización mediática, información a través de UNESCO, precisamente en este país, y nos ha visitado y hemos estado discutiendo el tema. Hay un problema que es un eje transversal que tiene que ver con la educación.
para poder realmente alfabetizar de forma correcta en términos mediáticos, y temas mediáticos, tenemos y necesitamos una ciudadanía consciente de eso. Ahora, esa no es responsabilidad de los periodistas, esa es responsabilidad del Estado, de tener una educación efectiva y realmente precisa. Por ejemplo, escucho en los países de América Latina mucha gente decir, estamos conjurando el analfabetismo. ¿Qué tipo de analfabetismo? ¿El funcional? ¿El analfabetismo real? Entonces, yo creo que realmente aquí hay un entrampamiento que no permite, independientemente de hacer ese papel que tiene que hacer el periodista, que es educar, formar e informar. Entonces yo pienso que realmente tiene que ir de la mano con un Estado que tenga responsabilidad, porque si soslayamos el problema de nosotros tomar la ciudadanía y manejarla a nuestro antojo o decirle lo que tiene que hacer, precisamente no vamos a lograr ese tipo de cosas. Yo pienso que realmente la ciudadanía comienza por sacar el cliché del problema de la educación. Si nosotros tenemos ciudadanos realmente en capacidad de entender y comprender los problemas de su estado, de su país, ese ciudadano está consciente y realmente va a exigirle al periodista. Pero también el periodista tiene que prepararse para poder competir. Y estamos hablando ya de los tiempos de las competencias. Por ejemplo, ya la currícula está dentro de eso. Pero también los profesionales tienen que ser competentes. Una de las cosas que estamos discutiendo en nuestra universidad nosotros es que todas las carreras, medicina, ingeniería, tengan un eje transversal que se llame fundamento de comunicación. ¿Por qué? Bueno, porque un profesional que no sepa puede ser un buen médico, pero si no sabe hablar con su paciente, si no sabe entender realmente el problema del paciente, es posible que sea un buen médico, pero realmente no comunica muy bien. Entonces yo estoy realmente con este nuevo término, vamos a decir, tengo vamos a decir, esa inquietud sobre lo que es alfabetización mediática informacional. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor. Bien, hay una información, hay una preguntita también que habla de la manipulación de la imagen, Altagracia Paulino, ¿no? Si podemos determinar esa falsedad de la imagen, está en el paquete de las noticias falsas, claro que sí. Y siempre se puede determinar cuándo son imágenes falsas. El contraste en las informaciones es esencial. Eso es un elemento importante que tenemos que destacar, que el contraste de la información es una parte de la alfabetización mediática informacional. Lianuska Santos también dice, en mi caso, como encargada de la Oficina de Acceso a Información Pública del municipio en el que vivo, y tomando en cuenta en que poseemos un portal web gubernamental donde se transparentan las informaciones propias como gobierno local, ¿cómo podríamos aplicar la alfabetización mediática informacional y lograr una comunicación asertiva efectiva? Muchas gracias por la oportunidad, dice Lianuska. Lianuska, ¿de qué municipio estás? Dice Maribel, ha motivado la falta de pensamiento crítico. No sabemos a quién se refiere la profesora Maribel, pero bueno, ahí está. Adelante, nuestros panelistas con este último cierre de este último bloque. Quizás para estar, digamos, a tono y tal vez una recomendación final. Adelante. Puedes comenzar. Elena está hablando, pero no, yo creo que Mercedes estaba hablando, pero tenía su micrófono apagado. También. No sé si es así. Bueno. Ahora sí. Ahora sí. Mayra La Paz,
periodista dominicana radicada en la Florida Central, hizo una pregunta ahorita, si podemos sanear el sector periodístico dominicano, decía ella. Bueno, Mayra, te puedo decir lo siguiente. Es una gran preocupación desde el punto de vista ética. No todo el que hace periodismo de alguna manera pues guarda, respeta la ética periodística. Pero hay un intento de todos nosotros de desarrollar la conciencia ética, aumentar la conciencia ética a través de la educación, porque no hay de otra manera. A través de la educación, seminarios, talleres, cursos, charlas, conferencias, eventos importantes que aumenten la conciencia ética del periodista de manera que pueda ejercer la profesión con decencia, con profesionalismo, apegado a la verdad, que son los fundamentos básicos de la profesión. Periodismo basado en la verdad, en la investigación de los hechos, en la verificación y contratación de la información. Yo creo que, y además, el uso de las fuentes públicas de información, todas esas informaciones que tienen los ministerios, las instituciones públicas, el gobierno en sentido general, y también fuentes privadas que tienen su conexión con lo que es el interés público. Los periodistas tenemos que solicitarlas para utilizarlas en nuestro trabajo profesional en provecho de toda la ciudadanía. Que siempre es posible y yo creo que eso es un esfuerzo y un interés del Colegio Dominicano de Periodistas. Quiero dejarlo ahí para que otros colegas se refieran a las otras preguntas, 2 preguntas que finalmente hicieron los últimos participantes. Muy bien, adelante, colegas. Félix iba a hablar, Arturo, adelante, Elena, Elvira, adelante. Damas primero. No, yo solo quería decir que, bueno, hay un buen síntoma cuando una institución que se encarga de implementar la ley de acceso a la información tiene una pregunta sobre cómo puede desde la institución promover este tema. Porque además estoy de acuerdo con el colega panelista Félix Almonte con el rol absolutamente esencial que tiene el Estado, aunque creo también que la educación es un proceso que fluye desde muchos lugares. Es decir, hay muchos lugares desde donde se trabaja desde una óptica educativa en este y en otros temas, ¿no? Pero, por ejemplo, visibilizar el hecho de que la institución implementa un derecho definido por la Constitución, por una ley particular, pero además también establecida a nivel de estándares internacionales, es una manera de ir formando en la ciudadanía la idea de que efectivamente yo puedo acceder a ese derecho, me beneficia de esta manera, visibilizar en qué le beneficia a una persona tener acceso a la información gubernamental. Es una forma de ir educando a la ciudadanía en esa perspectiva de que yo no lo tengo que pensar tanto. Yo tengo una pregunta legítima, quiero hacerla, está la institución, este es el mecanismo, así lo puedo hacer. Y además en la institución hay personas perfectamente preparadas y listas para cumplir con su rol de servidor público, en este caso, y compartirme la información. Entonces yo creo que aquí incluso la alfabetización mediática e informacional podría funcionar desde esta perspectiva en 2 niveles. Con el propio personal de la institución, a lo mejor hay elementos que todavía se pueden seguir abordando, y también con la propia ciudadanía que eventualmente accederá al servicio, pero desde la óptica de que yo estoy desde una institución pública, en este caso esta que usted menciona, promoviendo que las personas conozcan mejor un derecho que tienen, en este caso de acceso a la información, y lo utilicen y se apropien de él para beneficio de sus actividades, de sus instituciones, de aquellos elementos para los que son necesarias la información.
Paso la palabra a otra persona del panel. Muy bien, sí, coincido totalmente con usted, Elena. Ante la pregunta de qué nos llevamos de este panel, creo que lo podríamos hacer desde nuestra perspectiva en 4 palabras básicas. La necesidad que en el contexto de la libertad de expresión tienen estas nuevas autopistas de la información y de la comunicación en cuanto al acceso. Es básica esa palabra, el acceso, porque nos permite ver todo lo que hemos hablado. Es cómo podemos asegurar que todos y todas participemos en igualdad de condiciones y de seguridad en estos nuevos entornos digitales. El pluralismo, o sea que tanto tener ese imaginario que tanto los y las periodistas que ahora estamos en las nuevas autopistas de la información, no estamos solos, no estamos solas, porque el modelo cambió. Ya no somos los señores y las señoras de la argumentación, ya tenemos más personas argumentando con nosotros, con nosotras, que también toman posturas, ¿verdad? Otra palabra importante, y eso me remite mucho también a usted, Elena, es la no discriminación. Porque aunque presentamos datos duros en la encuesta, tenemos también que ver esos datos desde la perspectiva, por ejemplo, de género. De ese 25.2% que se sintió amenazados, la mayoría fue mujer. Y quienes más han tenido linchamiento en Twitter han sido mujeres. Entonces son de las cosas que también vamos a estar trabajando en la guía. Y otra parte muy importante, yo pienso que es la seguridad en la red. Entonces, ¿cómo es la seguridad en la red? Asegurando tanto la no discriminación, pero también asegurando que no exista injerencia en lo que estamos compartiendo en la red, en las autopistas de la información. Una muy buena estudiante, Paola, nos pregunta que cuáles serían las posibles estrategias a utilizar por los periodistas para evitar ser, ¿verdad?, interceptados sus mensajes en las redes. Básicamente, esa es la otra parte que vamos a estar trabajando, pero vamos a decir, de manera rápida, los y las periodistas tenemos que convertirnos en vamos a decir, aprender cómo se utilizan esas plataformas y aprender también a quién le damos acceso en esas plataformas. Casi todas las plataformas tienen unos usos de términos y referencias que están abajito. Ahí es que tenemos que leer, porque ahí es que están esas claves para nuestra seguridad. Y poder también, ¿qué pasa? Las plataformas lo que quieren es que les demos nuestros datos. Todo es parte de un sistema que quiere que le demos nuestros datos. Entonces tenemos que saber qué tantos datos damos y qué tanto damos apertura a nuestros entornos digitales, que son el espejo de nuestras vidas. Así que gracias. Y de verdad que ha sido fabuloso participar aquí. Muchas gracias. Vamos a pasar al profesor Félix Almonte. ¿Ya? ¿O ya le habló? Fíjense. ¿Ya usted habló, profe? Ah, no ha hablado. Fíjense, Adelante. yo creo que, como dice Elena, la democratización también de la información. Pero yo insisto en los marcos jurídicos. No soy abogado, pero las sociedades que han avanzado, ya este problema lo tenían los franceses. Y los franceses han resuelto un problema de 100 años, que fue tener un marco de referencia jurídica. Ese marco de referencia jurídica no discrimina, sino realmente persigue al infractor, esté donde esté y sea quien sea. Entonces, un código de las comunicaciones realmente es lo que hay que discutir. Yo me quedo con eso porque una sociedad, cualquiera que sea, que no tenga un marco jurídico, por eso tenemos muchísimo, tenemos, por ejemplo, un código penal, tenemos un código civil que nos rige. Y nadie se opone a eso. Entonces, yo pienso que aquí, incluso ya decía yo el maniqueísmo de la palabra censura y autocensura, y también nosotros tenemos que aprender a desprendernos un poquito de que hemos avanzado, señores. Nosotros en 20 años, nuestro país ha avanzado en las comunicaciones. Quizás no lo que querramos, pero realmente hemos avanzado. Y tenemos que trabajar la sostenibilidad, la democratización de la comunicación. Pero me preocupa mucho, por ejemplo, ya que Mercedes hablaba del tema,
los salarios de miseria de los periodistas. Y le digo una cosa. Eso tiene que ser materia de otro debate también. Ajá, también. Yo creo que sí. Fíjense, también la preocupación de los grandes medios del mundo. Ya hablaba Arturo de New York Times, Washington Post, que han cesanteado, han despedido a más de 10.000 periodistas. Entonces, eso que decía Elena también, la parte de la inteligencia artificial que ha ido desplazando al periodista. Pero también esto no tiene un reto, Arturo, que tiene que ser, como dice usted, el emprendimiento. Incluso tiene que haber una conspiración permanente contra los grandes medios, de que haya independencia, de que los periodistas podamos hacer volver, por ejemplo, al periodismo radial en los pueblos, efectivo. Eso se tiene y se debe trabajar. Y digo la conspiración, ¿por qué? Bueno, porque los medios están en pocas manos. Entonces yo creo que realmente tiene que haber una democratización de que los periodistas tengan su propio medio. Y esos propios medios realmente ellos hagan no lo que ellos quieran, sino lo que diga ese marco jurídico. Yo me quedo con eso, Arturo, y voy a tratar de leer la parte del manual, porque sigo pensando que ya ese periodismo que utilizamos nosotros ya incluso como carrera, periodismo que nos hemos acostumbrado, uso de la tecnología. Ya lo decía el profesor Adriano Miguel Tejada, en paz descanse, en una conferencia que nuestra escuela lo invitó. El periodismo es uno. Ahora es una herramienta manejarlo. Y Elvira lo decía también, los controles de manejar este tipo de cosas. Pero la accesibilidad de ir a los medios de comunicación. Recuerden ustedes que la tecnología es sumamente costosa, sumamente discriminatoria, porque no todo el mundo tiene acceso a ello. Entonces, esto es una desventaja, Elena, como ciudadano que tiene la gente pobre, que no puede acceder a esto. Y esto, hay una discriminación, Elvira, con esto, cuando no pueden acceder gente pobre también a la tecnología, porque es sumamente caro. Yo me quedo con esas inquietudes. Muchísimas gracias, profesor Félix Almonte. Yo creo que ahí está un poco cerrado este primer enfoque que hemos hecho en el día de hoy con respecto a ponernos al día a cómo están las comunicaciones en República Dominicana en este término de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que fue el lunes pasado. Hemos querido cerrar esta celebración hoy jueves porque entendemos que nosotros estamos compelidos, es una obligación de la academia continuar este debate de manera permanente. Desde la Cátedra UNESCO es lo que estamos llamados a hacer también. Y yo creo que estos datos, como decían, bueno, la pregunta era ¿para qué nos sirve conocer todos estos datos? Nos sirve para caminar, como decía Galeano, en la utopía. Nos sirven para manejar más información que nos ayude a hacer pertinente el periodismo, la comunicación desde una perspectiva de la credibilidad del periodismo y de la necesidad de salvaguardar ese ejercicio dentro de las redes, dentro de la red de redes que es Internet. Les doy las gracias a cada uno de los panelistas y a cada uno de los invitados y participantes que han estado en el día de hoy. La participación en el chat, genial. Muchas gracias. Como creo que este ha sido un encuentro en el que nos vamos con muchas preguntas para seguir debatiendo, porque la idea es que este debate continúe. Muchísimas gracias. Pasen muy buenas noches. Y nos vemos en la próxima. Gracias a todos y a todas.